This call is now being recorded. Hola, ¿me están escuchando? No, me parece que no. Sí, profe, se te escucha. Sí, profe. Sí, Está medio profe. cortado, pero se escucha. Ah, pero no estamos compartiendo la pantalla. Estamos con problemas de compartir, de dejar de compartir. Vamos de vuelta. ¿Cómo extraño el pizarrón? Ahí está. Muy bien. Vamos a empezar a repasar del artículo 1 al artículo 6. ¿Quedó alguna duda? Si no, los volvemos a repasar, ¿eh? No. No, ninguna duda. Bueno, entonces, si no hay dudas, dijo el Chavo, vamos a seguir con la clase. El Chavo no dijo eso, pero queda bien. Bien. Vamos a empezar a repasar el capítulo 8, el capítulo 3, artículo 8, hasta el artículo 13, vamos a ver esta noche. Esta primera introducción la voy a dejar de lado, y ya en algún momento no quiero meterles demasiado ruido en cuestiones legales, porque recién estamos empezando, más allá de que tiene legislación laboral, no quiero agregar cosas que no le agregan valor al tema de comité mixto. Habíamos dicho que el artículo 8 básicamente repite muchas cosas del artículo 3. Dice que en toda dependencia, en todo establecimiento empresario de dependencia pública, a lo que refiere el artículo 3, es decir, empresa extractiva, productiva, agropecuaria, industriales de servicio, privada, pública, con o sin fines de lucro, radicada en la provincia de Santa Fe, capitales nacionales o capitales externos, etcétera, etcétera. Tiene que constituir un comité, tienen que formar un comité mixto de salud y seguridad, de composición paritaria, esto ya lo explicamos también, cuando tengan cuando tengan más de 50 trabajadores. Y lo que le agrega como novedad, y lo que la diferencia del artículo 3, es que dice que la representación de los empleadores y del empleador y de los trabajadores tiene que recaer en proporción al número de mujeres y varones que hay dentro del establecimiento. Esto, en el 2008 ya había alguna normativa relacionada a la cuestión de género en la provincia de Santa Fe. El artículo 9, jamás le voy a pedir que se acuerden de datos, porque no tiene sentido en la era de la tecnología y de la movilidad de datos acordarse de las cosas de memoria, pero el artículo 9 habla de cómo se compone el comité mixto. Entre 1 y 9 trabajadores, recordemos que no hay obligación ni de tener comité mixto ni de tener delegado. Entre 10 y 49 trabajadores, un representante, un delegado por los trabajadores y obviamente un representante por el empleador, y a partir de 50 en adelante ustedes están viendo la escala con que se componen los representantes. Igual cantidad de trabajadores, tanto los trabajadores que representantes del empleador. Ahora bien, la pregunta que nos tenemos que responder es ¿a qué trabajadores contamos a la hora de formar las escalas? Esto lo resuelve el artículo 9 del decreto 396. Y en definitiva el artículo dice que tengo que sumar o tener en cuenta la totalidad de las personas que estén dentro del establecimiento. Sean que presten servicio, que estén ejecutando una obra, que trabajen en forma directa o indirecta para el empleador principal. Personal de vigilancia, personal de limpieza, el personal de la cocina, el que viene, no sé, a hacer las mediciones del medio ambiente,
todos los que vienen a trabajar directa o indirectamente, cualquiera sea la forma de la relación laboral, se cuentan para formar las escalas laborales, la escala de integración al comité. ¿Dudas con Se esto? puede postular, digamos. para No ser llegamos a parte. eso todavía, ahora lo vamos a ver. Ah, Estamos viendo cómo se conforma, no quiénes lo conforman. Quiénes lo conforman lo vemos ahora en un instante. bien. Artículo 10, este no lo habíamos visto, creo, ¿no? Bueno, no importa, lo vemos No, igual. el artículo 10 no, hasta el 9 llegamos. No, hasta el 9 llegamos, la composición ahí, nada más. Bien, muy bien. Entonces vamos al artículo 10. Desde que empezamos a ver la normativa legal, vimos la palabra empresa y la palabra establecimiento. Y no cualquier cosa es una empresa y no cualquier cosa es un establecimiento. En este caso, lo que es una empresa y lo que es un establecimiento está establecido para esta ley en el artículo 30. Normalmente vamos a ver otras legislaciones donde la definición de empresa y de establecimiento está al principio de la norma legal. Que esté al final no le quita valor. Una de las cuestiones de la normativa legal es que el primer artículo al último artículo tienen el mismo valor. El orden en que aparece no le agrega valor al artículo. Simplemente es una cuestión ordenativa. Entonces vamos a ver qué es una empresa y qué es un establecimiento. Porque esta diferenciación hay que hacerla en todas las cuestiones cuando tratamos higiene y seguridad en el trabajo. Porque hay requisitos que son para la empresa y hay requisitos que son para cada establecimiento que tiene esa empresa. Entonces, esto también empieza el artículo 30 diciendo a los fines de esta ley. Y esta palabra, esta frase que ustedes van a ver en mucha legislación, en muchos artículos, significa que lo que va a decir a continuación es válido solamente en el contexto de esta ley. Que no puede utilizar lo que dice el artículo 30 para aplicar en otra legislación. ¿Se entiende esto? Esto es una terminología muy común que van a encontrar en varias legislaciones. A los fines de esta ley. Se entiende como empresa. Tiene una definición difícil. Yo lo uso como ejemplo. Una empresa es el Banco de Santa Fe. Una empresa es Coca-Cola. Una empresa es Chevrolet. Eso es la empresa. Una organización que usa personas, materiales, que están ordenados bajo una dirección para lograr un fin económico, benéfico, etc. Hay otras definiciones un poquito más lindas y más fáciles de leer, pero bueno, esta es la definición de empresa. Ahora, ¿cuál es la definición de establecimiento empresario? Dice, a los mismos fines, es decir, a los fines de esta ley está diciendo, se entiende por establecimiento empresario a la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa a través de una o más explotaciones. Para traducirlo en términos simples, es lo que denominamos habitualmente con el nombre de sucursal. El Banco de Santa Fe es una empresa en su totalidad. Ahora, cada establecimiento es una sucursal. La sucursal de calle Córdoba y Santa Fe en Rosario, la sucursal de calle Pellegrini y avenida San Martín, la sucursal de la ciudad de Alvear, la sucursal de la ciudad de Puerto San Martín. Cada establecimiento, o sea, una empresa se compone de muchos establecimientos. ¿Comprendido esto? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Y también el artículo 30 amplía o define, termina por definir qué es una dependencia pública, palabra que también hemos leído y hemos visto en varios artículos. El Estado se compone de 3 poderes. Ya esto no, se los explico igualmente, se los cuento, pero viene bien para repasar. Poder legislativo, los diputados y senadores, poder judicial, jueces, fiscales y demás, y poder ejecutivo, presidente, gobernador, intendente y toda la prole de políticos que están debajo, o de funcionarios políticos que están debajo. Además tenemos, como estamos a nivel provincial, tenemos los poderes a nivel provincial y a nivel municipal, el ejecutivo.
Como dependencia pública está hablando de cualquier oficina de la administración pública provincial centralizada, o sea, las que están en Santa Fe, sus organismos descentralizados, como los que tenemos en Rosario, o los que tienen en otras ciudades, o entidades autárquicas, que tienen autonomía propia, como por ejemplo la Caja de Jubilación de la provincia. O, o las empresas del Estado, como la EPE, por ejemplo. Entonces, en cualquiera de estas situaciones, eso se entiende como una dependencia pública. Cuando hablamos que aplica también a la empresa pública, estamos hablando de todo este contexto de organización gubernamental. Poder ejecutivo en todos sus órdenes, poder legislativo y poder judicial en todos sus niveles. ¿Dudas con esto? No, profe. Entonces, dice, siempre que una empresa comprenda varios establecimientos, Banco de Santa Fe siempre lo pongo como ejemplo porque está en todas las localidades de la provincia, se constituirá un comité o se designará un delegado en cada uno de ellos de conformidad al artículo 3 o 4 según corresponda. O sea, el comité no es para la empresa. El comité se elige por cada establecimiento que tiene esta empresa. ¿Se entiende esto? En algunas sucursales del Banco de Santa Fe, como tiene menos de 9 empleados, no va a tener nada. En algunas sucursales del Banco de Santa Fe tienen 49 empleados, le corresponde un comité de 3 integrantes. Perdón, le corresponde un delegado de prevención. En algunas sucursales tendrán 55 trabajadores, le corresponderá un comité con 3 delegados. De acuerdo a cada establecimiento y la cantidad de trabajadores de cada establecimiento es lo que se debe conformar ahí. ¿Comprendido esto? No sé si lo expliqué bien derecho, pero creo que se entendió. Y lo que termina diciendo el artículo 10 es que el empleador debe disponer un mecanismo de coordinación entre ellos, entre los distintos comités o los distintos delegados que componen la empresa. ¿Comprendido esto? Una preguntita. ¿Y el que tiene 9 se va a ajustar a las otras sucursales? El que tiene no tiene nada. Obligatoriamente, No tiene nada. Obligatoriamente la ley establece mínimos y máximos. Si vos tenés una sucursal, una sucursal que tiene 5 trabajadores, no tenés ni obligación ni de tener ni delegado de prevención ni comité mixto. Claro, y ahí está el bache, profe. Porque está la No, obligada ahí de poner está. menos cantidad para que no se forme el comité. No, pero a ver, si vos tenés un cuerpo, no es tan fácil mentir. Porque los empleados los tenés que tener blanqueados. Si los tenés blanqueados, el Estado tiene tu lista de trabajadores y el ANSES también, y tenés, a ver, salvo que los tenga en negro. Si tenés trabajadores en negro, no sé para qué tenés comité. ¿Y quién los representa a ellos, a los que tienen 9? Nadie. A ver, la ley le da la posibilidad a aquellas empresas que son muy chiquitas de no tener comité ni tener delegado. O sea que si hay irregularidades pasa por arriba, pasa por alto. No, porque estamos nosotros como Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo. A ver, la responsabilidad por llevar adelante la seguridad y la salud en el trabajo es del empleador. Tenga Sí. comité, no tenga comité, tenga delegado, no tenga delegado, tenga servicio de higiene y seguridad o no tenga servicio de higiene y seguridad. Es su responsabilidad legal. Y está el Estado que, en general, inspecciona junto a la RT y a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que hace inspecciones periódicas a las distintas empresas. Está. Pero estamos centrados en comité. Digamos, el Estado, el legislador pensó de alguna manera, no ahoguemos una pyme obligándolo a tener un comité o un delegado cuando tiene 5 trabajadores. Cuando vos tenés tan poquitos trabajadores, las cosas las solucionás con
cuando tomás el mate de la mañana, el mate cocido de la mañana. Sí, Digamos, no tiene tanto sentido. El trato es tan directo que no sé si tiene sentido. Ahora, vos tenés una sucursal como una empresa como Banco de Santa Fe, sí. que a lo mejor tenés una sucursal metida en un pueblito de por ahí con 4 trabajadores, bueno, ahí ya tenés un gremio, que el gremio de bancario, que va a ver, que ya lo hizo, lo solucionó hace rato eso, que va a tener que ver cómo hace para que esos trabajadores estén representados. Sí, sí. Pero a ver, de nada sirve que yo como delegado de comité mixto de la sucursal de la casa que está en Reconquista, en el pueblito allá perdido por Reconquista, al norte de Santa Fe, no quiere decir Reconquista que un pueblito porque me van a matar alguna Reconquista, que no un pueblito. Algún pueblito perdido allá en el norte de Santa Fe, no tiene sentido que se junte con el de Rosario, porque la realidad es distinta. ¿Qué va a hacer el delegado de Rosario para mejorar las condiciones de salud de Malabrigo. Palo Verde? No sé si se llama así. Malabrigo hay un. Malabrigo. Claro, no son distintas deben realidades ser que en- hacen para el cambio para ellos. Porque se supone que el comité soluciona los problemas o va a colaborar a solucionar los problemas de ese establecimiento, no de otro. No sé si me explico. ¿Mm? Sí, sí, profe. Sí, sí, ¿Qué ahora sí, sentido profe. tenga que el delegado de Malabrigo venga a Rosario a mirar la sucursal de Rosario, si no trabaja ahí? ¿Cuál es su opinión si no es trabajador de esa sucursal? No vive la realidad todos los días de esa sucursal. Tiene otra realidad, que no es ni menos compleja ni más fácil, es distinta. No nos olvidemos, no perdamos de vista que estamos en el comité mixto, que es un órgano de participación, donde se le abren las puertas al trabajador para que participe en decisiones que tienen que ver con su salud y su vida, y su integridad física o psicofísica. ¿Se entendió hasta acá? Muy bien. Acá vienen lo que plantearon recién, cómo se eligen los miembros, quiénes son los que integran el comité. Además de los trabajadores y empleadores, quiénes son estos trabajadores y quién es este trabajador, este empleador que tiene que integrar el comité. Hay 3 artículos que integran este capítulo, que es el 11, el 12 y el 13. Y acá tienen ustedes el resumen. El artículo 11 habla de la representación del empleador. El artículo 12 habla de la representación de los trabajadores cuando en la empresa existe una representación sindical. Y el artículo 13 habla de la representación de los trabajadores donde en la empresa no hay representación sindical o donde los delegados sindicales tienen menor cantidad de los que requiere el comité. Ya ahora lo voy a explicar esto. Estos son los 3 artículos que vamos a ver. Artículo 11. El artículo 11 habla de la representación del empleador y dice algo muy importante. Supongamos que el empleador tiene que elegir 3 representantes al comité, porque tiene 55 trabajadores en la planta esa, en esa sucursal. Entonces, el empleador también va a tener que elegir 3 representantes al comité. 3 representantes de los trabajadores, 3 representantes del empleador. Entonces, el empleador va a elegir de entre sus miembros, tiene que elegir, tiene una obligación, dice un deberá elegir entre sus miembros a un integrante de sus máximos niveles de dirección. De esos 3 que tiene que elegir el delegado, el empleador, uno de ellos, tiene que ser o el responsable de la empresa, el dueño de la empresa, el gerente general de la empresa, la máxima autoridad, o un integrante de sus máximos niveles de dirección. Gerente, depende cómo sea la estructura organizacional de esa empresa. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Con una condición. Esta persona
tiene que tener facultad de decisión. Y esta facultad de decisión es la que le da la autonomía al comité. Cuando yo hablé en el artículo primero, el comité es autónomo del propio empleador, y les dije, la autonomía está definida en el artículo 11, y está definida en este detalle, porque ese representante del empleador que tiene autoridad es el que decide y el que se hace responsable por esa decisión, y no le pide permiso al dueño de la empresa para tomar esa decisión. Le da explicaciones de la decisión que tomó, no le pide permiso. ¿Comprendido? Por eso el comité es autónomo. Porque si esta persona que representa al empleador, que es un integrante de sus máximos niveles de dirección, tiene facultad de decisión y decide, el dueño de la empresa, ¿de qué se va a quejar después? De nada. Es como lo mandaste a los pibes a comprar helado y decir, ¿y qué gusto? Elegí lo que querés. Le diste tu facultad de decisión. Y después te quejás por los gustos que trajo. Le hubiese hecho la listita. ¿Eh? Esto es exactamente lo mismo. Pero además, y acá, en este curso posiblemente como hay personas de mayor edad, y que trabajan, hay cosas que la van a entender a diferencia del otro curso que son más chiquitos, más purretes, y no trabaja todo el mundo y cosas que les cuesta entender. Y acá empieza con pequeñas discriminaciones, que todavía ningún delegado se ha quejado, porque si el comité es paritario, es decir, los representantes del empleador tenemos el mismo nivel jerárquico en el comité que los representantes de los trabajadores, discutimos al mismo nivel de jerarquía, ¿por qué esta persona que representa al empleador es el presidente del comité? ¿Por qué no puedo ser yo como representante del trabajador el presidente del comité? Es una pavada, es una estupidez, pero no deja de ser una cuestión discriminatoria donde ¿por qué yo no puedo ser delegado si no puedo ser el presidente del comité? ¿Por qué la presidencia del comité queda en manos del empleador? Pequeños detalles de la legislación. Igualmente nadie se quejó, no hay ningún delegado llorando ni rasgándose las vestiduras, ningún gremio diciendo yo quiero ser presidente del comité. No se quejan, no les entra este tipo de cuestiones. ¿Se entendió el artículo 11? Sí, profe. Sí, sí. El representante del empleador es el comité y el cargo y los representantes de los trabajadores, uno de ellos es el secretario. Hasta suena despectivo, pero bueno, a mi gusto. El artículo 12 dice, ¿cuándo en la empresa existe una representación sindical? Primero que esta ley no obliga a ninguna empresa a tener representación sindical. O la tenés o no la tenés. Por eso dice ¿cuándo? Es decir, en la empresa hay delegados sindicales. Y les paso el resumen directamente, dice, el artículo 12 plantea la situación de que hay mayor número de delegados sindicales que representantes que tienen que ir al comité. Por ejemplo, hay 4 delegados sindicales y solamente hay 3 cargos al comité mixto. ¿Cómo se resuelve esto? Bien, se juntan los delegados sindicales, mate de por medio, fernet con coca, cervecita con picada, salamín, queso y aceituna, un costillar a la parrilla el día sábado al mediodía, y entre ellos discuten y se ponen de acuerdo quiénes de los 4 van a ir al Comité Mixto de Salud y Seguridad del Trabajo. Así de simple. O el que tiene más jerarquía dentro de los 4 delegados decide por el resto. Lo solucionan dentro de casa eso. Y no tienen por qué dar explicaciones. ¿Dudas? No. ¿O lo juegan al truco? Que era otra alternativa. El segundo párrafo
plantea la situación de que en la empresa puede existir más de una representación sindical. Entonces, en este caso, la cantidad de integrantes que se lleva a cada representación sindical es proporcional al número de afiliados que tiene cada sindicato en ese establecimiento. ¿Dudas con esto? Hasta ahora creo que viene sencillito el tema. Muy bien. El artículo 12 del decreto 396, que es el decreto reglamentario de la ley, establece la situación donde el número de delegados o el número de representantes de los trabajadores coincide con el número de integrantes del comité. Y acá lo uso para esto que parece sencilla la solución. Si tengo 3 delegados sindicales y tengo 3 cargos al comité, no hay mucha vuelta. Los 3 van al comité mixto. Pero fíjense la redacción del artículo. Dice, el empleador invitará a los mismos a integrar el comité. A ver, para explicar. La obligación de conformar el comité mixto es del empleador. Es el empresario, el empleador, el que tiene la obligación de conformar el comité mixto. Hasta ahora yo lo que he leído, y tendría que ponerme a leerla de vuelta, no hay una obligación del sindicato de participar, sí del empleador de crear el comité. Por lo tanto, fíjense lo que dice, el empleador invitará a los mismos a integrarse al comité. En Santa Fe se ha dado caso, creo que fue la UOCRA, no sé ahora si la UOCRA está participando, la UOCRA siempre se negó a integrar los comités mixtos de salud y seguridad en las distintas obras donde eran convocados. Y jamás tuvo una sanción porque no le corresponde, no tiene obligación de integrar el comité mixto. Yo tendría que ponerme un día que tenga tiempo a leer bien la ley a ver si en algún punto surge esta obligación, pero hasta donde yo recuerdo y lo que estamos leyendo, no hay obligación del sindicato, del gremio, de integrar los comités mixtos, pero sí del empleador de convocarlo y de formarlo, lo cual no se va a poder formar si los representantes de los trabajadores no se suman al comité. ¿Dudas? No, no ninguna. Lo que recién, no sé, una chica creo que preguntó si los integrantes del comité eran los delegados. Sí, son los delegados. Personalmente no coincido con esta definición del Congreso, del Poder Legislativo, porque vamos a lo sincero, hay un chico que no me acuerdo quién era, que es delegado sindical, de una empresa, que no importa el nombre. Pero a ver, él como delegado no necesita el comité para opinar en materia de salud y seguridad en el trabajo. No necesita el comité para juntarse con el empleador y discutir salario, condiciones de trabajo, con la comida, el descanso, la remuneración, los premios. No necesita el comité. Él como delegado tiene esas funciones. Qué lástima que lo vi que estaba, no sé si por eso se tuvo que retirar. No, acá estoy, profe. Él no necesita. ¿Cómo? Acá estoy, no me fui, no. Ah, no te fuiste. Vos como delegado, ¿necesitas el comité para poder participar en salud y seguridad? No, para nada. No. Ya como delegado tenés esa facultad. Por lo tanto, mi opinión es que el obligar a que a los integrantes del comité por los trabajadores sean delegados sindicales le quita participación a los trabajadores que no son delegados gremiales. Porque el delegado gremial ya tiene su lugarcito donde poder opinar y participar en materia de salud y seguridad en el trabajo. El comité, a mi entender, esto no es una cuestión legal, le debería dar lugar al trabajador raso, que no es delegado sindical, pero que le podría participar gustosamente del comité mixto para mejorar las condiciones de trabajo.
Pero bueno, esto es mi opinión. Obviamente, ningún sindicato va a querer perder su cuota de poder dentro de la empresa, porque le estaría dando lugar a que otro se meta en su cocina. Así que yo entiendo el requisito este de que los integrantes del comité sean delegados sindicales. Artículo 13. El artículo 13 plantea dos situaciones. No existe representación sindical, que no es obligatorio, y muchas empresas en Santa Fe, en la Argentina, no tienen representación sindical por distintos motivos. Muchos de esos motivos no son nada buenos, obviamente. Pero esta ley no pide explicaciones de por qué no tener representación sindical. Dice que no tener representación sindical o tenés menos delegados que los integrantes del comité. Por lo tanto, me está faltando representantes al comité. En esta situación es fácil. Es el sindicato el que llama a elecciones libres y democráticas. No es el empleador el que elige a dedo. Es el gremio o sindicato, como quieran llamarle, el que va a convocar elecciones libres y democráticas, pero solamente con el fin de integrar el comité mixto, no para ser delegado gremial. También hay que decir que los delegados al comité mixto por parte de los trabajadores tienen los mismos alcances que los que tienen los delegados gremiales, en cuanto a inmunidad, permanencia en el cargo y determinadas facultades que tiene como delegado. Ahora, lo que dice el segundo párrafo del artículo 13, nadie se postula. ¿Viste? La empresa te incentiva a que no te postules. Viejas prácticas empresariales. No hay delegado porque te incentivan para que no te postulen. Entonces, ¿qué pasa? Se frustra la elección. La solución es que el sindicato elige a dedo el secretario general o el secretario zonal, como corresponda, es el que elige a dedo a un trabajador de ese establecimiento para integrar el comité mixto. Siempre y cuando el trabajador acceda, ¿no? Estamos hablando en esas condiciones. Igualmente es raro que en una empresa donde no hay representantes gremiales, donde el sindicato no existe, algún trabajador se vaya a prestar voluntariamente para integrar el comité mixto. Porque sabe que le queda muy poquita vida dentro de la empresa, ¿no? Por lo general son empresas donde no se incentiva la participación de los trabajadores y menos la participación gremial. Pero bueno, la ley deja abierta esta posibilidad. No es el empleador el que elige, siempre es el representante del trabajador el que elige quién va a integrar el comité mixto. ¿Dudas con esto? No. Muy bien. Entonces, la clase de hoy fue cortita, porque llegamos hasta el artículo 13, donde llegamos el día de ayer con el curso A, y ya con esto nivelamos los dos cursos, y el lunes arrancamos los dos cursos al mismo ritmo. ¿Dudas? No, profe. No. Muy bien. Entonces, nos estamos viendo mañana, a la misma hora por el mismo Vaticanal, para la evaluación de incendio. Bueno, hasta Gracias. mañana. Lo esperamos Bueno, ansiosa. profe, mañana. Chao, no, profe. Alguna duda me escriben o me mandan un WhatsApp, Las dudas antes de que empiece, no me van a empezar con dudas después en plena evaluación. Las dudas antes de que empiece la evaluación, no durante la evaluación. No van a empezar, ay, yo no me entiendo esto. Bueno, ya es tarde. Bueno, chicos y chicas, Gracias, profe. nos vemos mañana. Hasta luego. Chao, no, profe. No, profe.